أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah, con otra noche hablando sobre el Imam Hussein alayhi salam. Hoy queremos hablar sobre Wilayatullah y Wilayatul Shaitan. Significa el sendero de Dios y la autoridad de Dios y el sendero de Satanás y todo eso en Karbala. Permíteme empezar esa parte con una salutación que es del día Arba'in, 40 días después del martirio del Imam Hussein. Tenemos una salutación muy especial al Imam Hussein alayhi salam. Y ahí vamos a entender ese dos senderos, sendero de la falsedad, sendero de la verdad. En esa salutación saludamos al Imam Hussein de esa forma. Assalamu ala Safiyillahi wa ibn Safiy. La paz sea con el elegido de Dios, con el hijo, la persona que es hijo también del elegido de Dios. Assalamu ala al-Husayn al-Madlum al-Shahid. La paz sea con Hussein, el oprimido, el martirizado. Todos esos conceptos los vamos a explicar. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. La paz sea con el cautivo de las angustias y el asesinado por las lágrimas. Asesinado por las lágrimas. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. Oh Dios, doy testimonio que él, el Imam Hussein, es una persona de tu parte, una persona elegida de tu parte, una autoridad de tu parte. Waliyuk significa una autoridad de tu parte. Y el hijo de la persona elegida. Quiere decir, hijo de Fátima, hijo de Ali, hijo de profeta, todos son elegidos por Dios. El que ha triunfado con tu generosidad, el que ha llegado a la victoria que tú has elegido, tú lo has otorgado a él. Quiere decir, él ha llegado a la bendición perfecta. Akramtahu bishahada. Lo honraste con el martirio. Dios honró al Imam Hussein con el martirio. Esos conceptos hay que explicar todo. وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ. Lo hiciste merecedor de la felicidad. وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ. Y lo escogiste por su noble nacimiento. وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وعطيته مواريث الأنبياء. Lo hiciste, Señor, una persona elegida entre las personas elegidas, líder entre los líderes, líder para la sociedad, defensor entre los defensores, defensor de la verdad, y le diste las herencias de los profetas. ¿Qué es herencia de los profetas? La sabiduría, la revelación, el liderazgo, bueno, la pureza en el corazón y en la obra. وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ. Y lo hiciste una persona que muestra el camino de la verdad. Hujja significa el hombre de Dios que muestra el camino de Dios. Quiere decir, nadie puede decir, ay, yo no he sabido. Quiere decir, nadie puede quedarse en la ignorancia, porque el hujja muestra el camino. Quiere decir, todo el mundo ya sabrá quién es quién. Si elige el camino del mal, el camino de Satanás, a sabiendas lo está eligiendo. Si está eligiendo el camino de la verdad, a sabiendas lo está eligiendo. Nosotros consideramos que Dios va a poner hujja, no va a dejar ningún pueblo sin hujja, que es decir, todo el mundo va a saber el camino de la verdad. فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَمَنَحَ النُّصْحِ.
el Imam Hussein hizo todo lo posible para invitar a la gente hacia el camino de Dios. Todo lo posible Imam Hussein lo hizo. Nos generosamente dio su sabiduría, generosamente todo lo que Dios le había dado a él lo otorgó a la gente, él le dio a la gente. Era una persona que dio consejos para guiar a la gente. La gente no le escucharon. La gente se hicieron sordos delante del Imam Hussein alayhi salam. Pero Imam Hussein aún así siguió luchando para guiar a la gente. وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ. Entregó la sangre de su corazón لِيَسْتَنْغِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. Para salvar a tus siervos de la ignorancia y la confusión del extravío. وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. Pero lucharon en contra del Imam Hussein un grupo que son bajo la autoridad de Satanás. ¿Cómo son esta gente? وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس. Pero se unieron, se aliaron en contra del Imam Hussein esa gentuza. ¿Quiénes son? Aquellos a quienes el mundo, lo material, le engañó. Lo mundano le engañó. Vendieron su parte por lo más vil y bajo. Vendieron la vida material y que recibieron lo mundano. Y compraron su más allá por un precio miserable. Vendieron lo más allá, que decir, vendieron la vida de más allá, la felicidad de más allá, dijeron no lo necesitamos. Ya lo vendieron por una cosa miserable, por una cosa insignificante que es el mundo mundano. Personas caídas en la lujuria, en soberbia y cayeron en sus deseos carnales. Enfadando al Imam Hussein, molestando al profeta y molestando a Dios. وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار. Esa gente, los enemigos del Imam Hussein, obedecieron, se entraron en el camino de Satanás, obedeciendo a los corruptos, a los hipócritas. Obedecieron entre tus siervos los causantes de discordia y de hipocresía y los portadores de cargas pesadas, es decir, los que llevan los pecados, los arrogantes, los opresores, que llevan carga del pecado. Obedecieron a estas personas que merecen el fuego del infierno. Pero Imam Hussein, de una forma indescansable, luchó en contra de ellos. Fajahadahum fik. Entonces Imam Hussein lucha contra esa gentuza mundana. Sabiran, muy paciente. Muhtasiban, que todo lo consideraba en el camino de Dios. Hatta sufika fi ta'atika damuh wastubiha harimuh. Pero Imam Hussein sabía que en ese camino, en el sendero de Dios, tiene que entregarse todo. Entonces Imam Hussein, hasta que su sangre fue derramada en tu obediencia y su honor profanada en el camino de Dios. Imagínense el Imam Hussein, entonces aquí tenemos dos senderos, el sendero de Dios y el sendero de Satanás. Esto hay que explicar para entender qué ha hecho el Imam Hussein alayhi salam. Bueno, vamos a ver. Nosotros que ya hemos llegado a esa tierra, Dios quiere elevarnos hasta el punto de ser merecedor de ir al paraíso. Es decir, Dios te ha traído aquí en la tierra, estás en ese campo de batalla para llegar al paraíso. Muy bien. Para eso, ¿qué necesitas? Necesitas sabiduría, necesitas esfuerzo, purificación espiritual. Entonces ya llegas a lo que mereces, que es el paraíso. Lo que tus antepasados, Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso por haber obedecido a Satanás. Por haber obedecido un rato a Satanás, fueron expulsados del paraíso. Y tú mereces volver al paraíso.
Por eso Dios ha elegido los hombres puros que te muestran ese camino de la pureza, de purificación de alma, de ser valiente, de que persona que pueda luchar en contra de Satanás. Bueno, eso es el camino de Dios. Pero tenemos otro camino que es el camino de decadencia, el camino de los deseos carnales, el camino de Satanás, el camino de perversión, de vicios, el camino que cuando el ser humano vaya a caer en ese camino, perderá todo. Es el camino de la violencia, es el camino de los deseos carnales, de la lujuria y todo. Entonces, a través de eso, Satanás nos lleva a nuestra aniquilación, porque Satanás nos odia al género humano. A la especie humana, el Satanás odia a nosotros. Entonces, Satanás quiere eliminar a nosotros. ¿Cómo lo hace? Lo hace de esa forma. Satanás lo hace llevándonos a su propia obediencia. Entonces tenemos dos tipos de obediencia. Obediencia a Dios, tomar y aceptar la autoridad de Dios en el camino de Dios. Obediencia de Satanás y seguir el sendero de Satanás. Entonces siempre en el Islam tenemos dos caminos. Camino de la luz, el camino de la oscuridad. Cada uno de nosotros ya tenemos que elegir uno. Pero muchas veces en Occidente dice, ay, no se sabe cuál es cuál. Tenemos un relativismo total. Todo es mentira. No tenemos relativismo. Todo es absoluto y claro. ¿Qué quiere decir? Cada persona, Dios le ha puesto dos lámparas en su interior. Que esa lámpara es detector, puede detectar el camino, el sendero de la luz y también puede detectar el camino de oscuridad de Satanás. Entonces nadie va a tener excusa para abandonar el camino de Dios. No tiene excusa para abandonar al Imam Hussein alayhi salam. Cualquier ser humano, solo al conocer al Imam Hussein, solo al conocer la verdad, ya va a entender que eso es verdad. Entonces no va a tener excusa. En Occidente muchas veces los filósofos occidentales buscan escaparse de la verdad, presentando una excusa y dicen, ay, no se sabe, todo es de duda, todo es relativo. No, es mentira. No, ese relativismo es un invento de ellos para escapar de la verdad, aunque lo saben. Entonces, como nosotros tenemos ese sistema de detectar la verdad, Dios lo llama el intelecto. El intelecto. El intelecto es pura luz, es Dios, es representante de Dios en nuestro interior, es un profeta interior. Entonces, el intelecto es igual en todos los seres humanos. Cuando ayudas al intelecto, quiere decir, obedeces al intelecto, el intelecto se desarrolla. Pero si pisoteas al intelecto yendo donde los deseos carnales, entonces debilitas esa luz. Algunos llegan a punto de apagar la luz del intelecto. Pero ese intelecto, que es la parte que ya de razonamiento, está apoyado por una parte de emoción que se llama la conciencia. La conciencia. La conciencia también es pura luz que te muestra la verdad. Por ejemplo, te va a atraer hacia las cosas buenas y conciencia te aplaude, te empuja hacia las cosas buenas y la conciencia te amarga, te impide, te frena cuando cometes pecado. Es decir, cuando una persona traiciona, por ejemplo, a su patria, traiciona a su mamá, traiciona a su esposa, traiciona a su familia, entonces se siente una amargura en su interior, es de forma de emoción. El intelecto lo juzga, lo condena. Su intelecto dice, eso está mal, lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Cuando roba, cuando maltrata, cuando miente, cuando hace cosas malas. ¿Sí? El intelecto lo condena de forma razonable, de forma lógica. Pero a la vez hay una emoción en su interior que se llama la conciencia. La conciencia también afirma lo que el intelecto dice. Entonces, nosotros para llegar en el camino del Imam Hussein, del camino de la luz, tenemos ambos recursos. El intelecto que dice eso es la luz, la emoción que te apoya. Por ejemplo, cuando usted viene a sentar, escuchar sobre el Imam Hussein, te sientes aliviado, te sientes como una dulzura cuando hablas del Imam Hussein, de pureza, de la belleza. Al contrario, cuando una persona comete el pecado, va a discoteca
ahí está haciendo traición, borrachería, cosas. Su intelecto le condena. Dice, estás haciendo mal, esto está mal. Y su conciencia también le amarga, le amarga. Por eso, el camino de Dios está lleno de espiritualidad, de la conciencia, de estas emociones positivas y de la lógica, intelectualidad. Dejamos eso. Eso es el camino de Dios. El camino de Satanás, ¿cómo es? El camino de Satanás es oscuridad. Oscuridad para aniquilar al ser humano. Entonces, Satanás lo primero que tiene que hacer es apagar estas dos luces. Estas dos luces. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lucha en contra del intelecto? Con las dudas. El Sagrado Corán dice, al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. El ser humano ya sabe lo que está haciendo, aunque presente excusas, aunque quiera dudar, cuestionar. Ay, ¿de dónde lo sabes? ¿Cómo lo dice? Empieza a dudar lo que dice el intelecto. ¿Sí? No quiere aceptar la verdad. Es como el sol está en el cielo y yo te digo, mira, estamos en el día. Y tú dices, ay, ¿cómo me puedes afirmar que es día y no es la noche? Pero por favor, hermano, vea el ojo, abre el ojo y veas la luz del sol. Estamos en el día y empieza a dudar el día. Empieza a dudar todo lo claro. Empieza, ay, tal vez Yazid también tenía razón. Tal vez Imam Hussein no tenía razón, pero por favor vea quién es el Imam Hussein. Entonces entenderás la verdad. Ay, tal vez Israel también puede ser bueno, pero aunque ese asesino está matando a los palestinos, aún así pueden ser buena gente. Entonces ya empieza a dudar, presentar excusas. Entonces Satanás lucha en contra del intelecto y en contra de la conciencia con dos armas. Primero, presenta excusas. Empieza a dudar. Poco a poco, con estas dudas, que se llaman tentaciones, ay, tal vez eso está bien, tal vez, quizá, tal vez. Y ahí te empuja poco a poco hacia el pecado, ¿sí? Y excusas. Que decir, cuando una persona empieza a justificar, justificaciones falsas, comete el pecado y lo justifica. Recuerdo una vez, era un ladrón en Irán, había robado en un mercado, había matado gente, entonces cuando le dijeron, dijo, mira, este dueño de esa galería de oro era una persona de mucha plata, entonces hemos dicho, lo vamos a confiscar para los pobres. Es decir, el ladrón lo justificaba de esa forma, yo voy a robar como un Robin Hood, entonces lo que voy a robar, una parte de eso lo voy a quedar conmigo y el resto voy a dar a los pobres. Entonces así justificó robar, asaltar con arma y matar a la gente inocente. Entonces así, que si todos los malvados de la historia justifican sus pecados. Justifican sus pecados. Entonces, eso es el primer paso. Satanás empieza a hacerte tentaciones. Pero muchas veces las tentaciones no funcionan. Aún el intelecto está de pie. El intelecto sigue resistiendo. Te va a imponer. Dice, no, eso no es. Tú sabes que estás mintiendo. Entonces el intelecto, el Satanás te muestra el camino de apagar el intelecto. Apagar, sí, se puede apagar. ¿Cómo? Ahí viene el rol de los deseos, la lujuria, que está en contra también de lo que nosotros tenemos, que se llama la conciencia. Entonces los deseos carnales, Satanás lo va a soplar en los deseos carnales, y estos deseos carnales, alucinaciones, entonces imaginaciones, entonces se van a aumentar en la cabeza de la persona. Eso es tentación. Entonces, ese deseo, esa ambición, ese ego va a ser tan grande que supera al intelecto y la conciencia. La persona va a tener un deseo tan grande para llegar al poder, un deseo tan grande para conseguir la plata, su sexo, su lujuria y lo que sea. Entonces dice, estoy dispuesto a hacer todo para conseguir lo que deseo. Pero aún así Satanás requiere más cosas. Dice, mira, ese intelecto aún está luchando. Tenemos que eliminar el intelecto de nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Satanás tiene un arma muy potente, se llama negligencia.
negligencia y la ignorancia. La ignorancia y la negligencia son ambas armas de Satanás. El ser humano, cuando va a ser fanático, quiere decir no va a reflexionar, no va a escuchar, se hace sordo. Delante del imán va a ser sordo. En el día Ashura, cuando el imán Hussein alayhi salam estaba hablando a esa gente caída en el pecado, ellos se hacían sordo, no escuchaban al imán, gritaban, insultaban y no escuchaban al imán Hussein alayhi salam. ¿Cómo Satanás lo hace? Eso es importante. ¿Cómo el sendero de Satanás puede controlar, dominar a los seres humanos de esa forma? En esta salutación lo hemos explicado, pero queremos profundizarlo un poco más. Tal vez nosotros también podemos caer en trampa de Satanás. Entonces vamos a ver, Satanás tiene un formato que nosotros decimos el formato de eliminar al intelecto. ¿Cómo lo elimina? Está bien claro, lo primero que siempre Satanás durante la historia lo ha utilizado es el alcohol. El alcohol. Cuando una persona bebe alcohol, el alcohol de forma material elimina el intelecto. Que es una persona cuando ya está borracha, no puede usar el intelecto. Son puras lujurias, emociones, ambiciones. Esa persona puede fornicar, puede violar, puede ser violento, puede hacer cualquier cosa, pero sin tener la lógica presente, sin tener el intelecto presente. Es decir, el intelecto se apaga. Entonces el Sagrado Corán al alcohol y el vino, cerveza, todo eso lo llama obra de Satanás. Rejson men amal shaitan, una impureza de obra de Satanás. Por eso usted va a ver cualquier religión inventada por seguidores de Satanás, como parte de sus rituales tiene beber alcohol. Todas las religiones falsificadas por los religiosos falsos que están a favor de Satanás, están en el camino de Satanás, tienen eso, alcohol. Usted va a ver, por ejemplo, en Yom Kippur ellos beben alcohol. Usted va a ver en la iglesia, en sermones, ¿sí? Beben alcohol, ¿sí? Entonces esto quiere decir que ese es el camino de Satanás. Usted busca el camino, ¿cuál es el camino de Satanás? Vea dónde está el alcohol. Ahí está el camino de Satanás, el sendero de Satanás. Elimina el intelecto. La droga, las drogas. Desde la antigüedad usted va a ver los chamanes en la selva amazónica y siempre los que querían abusar de la gente siempre les invitaban así alcohol, drogas. Drogaban a la gente y lo llamaban la vida espiritual. Entonces con las drogas eliminaban el intelecto. Entonces eso es experiencia única, experiencia espiritual. Es lo que a todos los seres humanos le encanta tener experiencias espirituales, pero no con alcohol, no con droga, sino con el corazón. Lo que el Imam Ali alayhi salam dice, adoro a Dios que lo he visto con mi corazón. Ver a Dios con tu corazón, amar al Imam Hussein con tu corazón, esto. Pero bueno, eso es el comienzo, aún más. También se puede apagar el intelecto con aumento de la lujuria. Cuando una persona ya está tan excitado en la vida sexual, entonces el intelecto ya no funciona. Es decir, cuando ya está bajo la presión de hormonas, sea adrenalina, testosterona, no sé, otras, entonces una de las obras de Satanás es sexualizar a la sociedad. En el Sagrado Corán dice, uno de los principales engaños de Satanás es que utiliza a las mujeres. Que la mujer no significa solo la mujer que no sea hombre, no, significa va a sexualizar la sociedad. Quiere decir, en una sociedad pura, la sociedad no está sexualizada. El sexo está para la cama con tu pareja, punto. Cuando sales del dormitorio, dejarás el sexo ahí. Fuera del dormitorio, eres un ser humano con el control, dominio total de su sexualidad. Quiere decir, ya cuando sales de la casa, del dormitorio, ya se apagó. El sexo ya tiene que ser apagado. Con el alumno, con la secretaría, con los hijos. No, nada de sexo. Es decir, la vida sexual tiene que ser limitada.
Entonces la mirada morbosa sexual tiene que ser limitada. No puedes con la mirada morbosa salir a la sociedad viendo a todas las mujeres con el ojo de sexo. No, el Islam lo prohíbe. O una mujer mirando a todos los hombres con la mirada sexualizada. No, es prohibido. O hablar con el deseo sexual. No, es prohibido. Entonces, en el Islam es obligatorio el velo islámico. Los hombres tienen que ser castos, tienen que ser pudorosos, tienen que llevar el pudor, castidad en el ojo. Las mujeres en la vestimenta, la modestia. Entonces, ¿por qué? Porque eso es necesario para que una sociedad pueda ser una sociedad lógica. Por eso usted va a ver que cuando en Irán querían derrotar el gobierno islámico, ¿qué es lo que en Occidente insistieron? Que las mujeres quitan el velo islámico. Incluso hicieron poesías, hicieron muchas cosas que ya las mujeres quiten el velo. Claramente lo dijeron. Quítate el velo, quítate la ropa. Incluso en algunas de estas manifestaciones, mujeres que se desnudaron total. Incluso la bombacha, ropa interior, todo lo quitaron. Sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir sexualizar a la sociedad. Cuando sexualiza a la sociedad, el intelecto se reduce. El sexo está dominante a todo. Entonces, esa persona no piensa en las consecuencias de lo que está haciendo. Se destruye la familia. Entonces, esa persona entra en el sexo, entra en la fornicación, engendra hijos. Ese hijo, cuando ya es fuera de la relación lícita, va a ser hijo bastardo, va a ser ejército de Satanás, o lo va a abortar. Si aborta, está asesinando a un ser humano. Asesinar al ser humano es un sacrificio en servicio de la maldad en la tierra. Es decir, esa maldición sirve al ejército de Satanás. Esa maldición que una mujer abortando su propio hijo, o mata a ese hijo o lo da a luz. Si da a luz, es un hijo bastardo. Es decir, con la maldición se hizo el hijo, porque es de fornicación. Si lo va a abortar, también. Es decir, ambos caminos es de la maldición. Muy, la verdad, todo bien pensado de parte de Satanás. Satanás no tiene lógica, Satanás no tiene intelecto. Satanás ahí utiliza nuestras emociones corporales o nuestros deseos carnales, así mejor dicho. Entonces Satanás utiliza, nos domina, nos doma por nuestros deseos. Entonces a una persona por la lujuria, después por ambición al poder, dinero, plata, una persona ya, la última cosa que sale del corazón del creyente es el amor del poder. Amor de que yo quiero ser el más poderoso, el más famoso, el más, el más. Entonces, cuando una persona tenga todo eso, ¿sí? Cuando ya le domina estos deseos carnales, ya hemos dicho, con alcohol, con droga, sexo, danza, música, todo eso puede reducir el intelecto. Cuando una persona escucha una música fuerte que el Islam dice es prohibido, música de danza, empieza entonces usted va a ver, por ejemplo, cuando escucha mucho a la música, de repente estás en el baño, la música te está dominando, de repente empieza a sonar en tu cabeza sin que tú quieras. Quiere decir, su música también puede domarte, música también puede dominarte. Es decir, tu cabeza ya no está bajo el dominio del intelecto, sino está bajo el dominio de esa música. La danza, ¿cómo se hace? La danza mezcla mujer, danza, desnudez sexual, todo ya elimina el poder intelectual, es borrachería. Es decir, una discoteca, ¿qué se hace? Mira, alcohol, mujer, danza, música, todo ahí a una persona le lleva a peores traiciones. Puede traicionar a su esposa entonces, puede traicionar a su familia, puede hacer todo, ¿no? Entonces, esto es el camino. Aún más, hay otras cosas que en el mundo espiritual funcionan. Uno de eso es sangre, comer sangre. Sangre, ahí está el espíritu del animal y Dios prohibió comer sangre de los animales. Pero usted va a ver en Occidente no van a
derramar sangre del animal, no lo van a degollar, entonces la sangre se queda en el cuerpo del animal y lo comen. Entonces, una persona que come sangre es como está comiéndose del espíritu del animal. Entonces, esto también le va a contaminar su espíritu, lo que Dios no lo permitió. Entonces, nosotros los musulmanes solo comemos carne halal porque desangramos a la carne del animal. Otra cosa es el cerdo, que si las cosas impuras, sangre, cerdo, cadáver, el Islam lo prohibió. Pero Satanás te lo quiere dar de comer, de lo impuro. Cuando una persona empieza a comer lo impuro, usura, ¿sí? Orina. Hoy en día es como una opción sexual, dicen, o que decir, uno bebe orina de otro. Entonces, imagínense, Satanás cómo está ahora dominando a la sociedad. A los seres humanos le hace comer lo robado, usura, interés, sangre, cerdo, alcohol, y todo eso, es decir, endurece el corazón del ser humano. Cuando se le endurece el corazón, ya la persona le va a disgustar la verdad. En un comienzo, al ser humano le gusta la verdad. Le hemos dicho que el intelecto, la conciencia. Pero así Satanás a una persona le va a educar de una forma que vaya a odiar la verdad. Odiar la verdad. Le encanta su ignorancia, le encanta su fanatismo, le encanta su arrogancia. De ahí viene el racismo, de ahí viene el fascismo, violadores, corruptos. Todo lo malo viene de estos sentimientos acumulados de Satanás en el corazón de una persona. Eso es el dominio de Satanás. Entonces, Satanás, ¿cómo maneja su reino? Pone al peor corrupto arriba. Entonces, el peor corrupto se llama el arrogante, el tagut, ¿sí? Entonces, ese peor corrupto que llega a ser rey, a ser dictador, a ser, no sé cómo lo quieres titular, que ya es jefe del gobierno de Satanás, quiere manejar al resto de la gente. Tiene que corromper a la sociedad para poder manejar a esa sociedad. Que si todos los seres humanos tienen que haber caído en el pecado, discoteca, alcohol, y todo el mundo sabe que está mal, pero para manejar a la sociedad lo necesita. Pero también tiene que comprar a los sabios, a los religiosos. Que es decir, lo que saben el camino de Dios, tienen que callarse la boca. Entonces a esa gente le va a sobornar. Los religiosos son pilares del dominio del demonio. Escucha esto. Los religiosos que han malvendido su fe. Entonces, la primera lucha del Imam Hussein alayhi salam estaba en contra de los religiosos corruptos que utilizan la religión como opio de las masas, para domar a la gente. Es decir, hablando de la espiritualidad, hablando de cosas lindas, hablando de Dios, pero en realidad son gente corrupta que quiere utilizar la religión en el camino de Satanás. Entonces, Imam Hussein alayhi salam, en uno de sus sermones, critica fuertemente a esos religiosos. Este sermón era antes de la muerte de Muawiyah. Muawiyah era uno de los representantes de Satanás en la tierra, quien corrompió la sociedad musulmana. En el tiempo de Muawiyah invitaba a las mujeres cantantes, semidesnudas, que vayan a cantar. Y ahí empezaron podemos decir, difundir en la sociedad islámica pecados como borrachería, ser mujeriego, fornicación, comida ilícita. Incluso Muawiyah, cuando llegó al mando, dijo: yo no les he luchado para que vayan a cumplir con las normas de Dios. Yo les he luchado para que yo consiga el poder, que yo sea el jefe. Así que no me importa que vayan a hacer lo que quieren. Entonces, en el tiempo de Muawiyah, la fornicación, la borrachería, incluso el mismísimo Muawiyah vendía ídolos. Cuando conquistaban templos de los cristianos, traían esculturas de los cristianos, lo adornaban con joyas y lo vendían por el sur, en el puerto de Básora, lo vendían a los indios en India.
a los hindúes. Ellos en sus conquistas robaban esculturas, estatuas de los cristianos, lo adornaban y lo vendían a los hindúes. En el tiempo de Moabia era uno de los negocios de Moabia, como su papá que vendía ídolos, Moabia también vendía ídolos. Entonces toda la corrupción Moabia lo trajo y los sabios estaban callados, incluso justificaban el camino de Moabia. Entonces Imam Hussein critica fuertemente a esos sabios corruptos. Es aquí empieza la lucha. Nuestra lucha aquí empieza. Es decir, la lucha del camino del Imam Hussein empieza con criticar en contra de estos religiosos corruptos. Uno de los sermones más importantes del Imam Hussein en Mená, en Meca, se considera una revelación contra Muawiyah y un preludio del evento de Karbala. Al pronunciar este sermón, el Imam Hussein creó una ola entre los peregrinos para que transmitieran su mensaje a otros a su regreso a sus tierras y prepararon, Imam Hussein con ese sermón, preparó el terreno para su despertar. Según el erudito Muhammad Sadiq Najmi, uno de los puntos importantes de este sermón fue la selección de un momento sensato y un lugar apropiado, que era Meca. Imam Hussein ahí en Meca empezó a criticar a los religiosos. Entonces, Imam Hussein alayhi salam, que era una persona muy famosa, una persona muy conocida, ahí empezó a hablar a la gente. ¿Qué dijo en ese sermón? Imam Hussein primero defendió de la verdad. Empezó a hablar de las virtudes del Imam Ali. En el tiempo de Muawiyah, el sistema de propaganda de Muawiyah, dirigida por los sabios corruptos, empezaron a difamar en contra de Ahlul Bayt, en contra del Imam Ali. Como hoy en día usted va a ver los medios de descomunicación sionista están difamando en contra de la revolución islámica, en contra de Ahlul Bayt, en contra del Islam, como satanizando a los musulmanes. Es decir, este sistema es por lo que tienen voz en la sociedad. Entonces, Imam Hussein primero defendió al Imam Ali alayhi salam, las virtudes del Imam Ali Ahlul Bayt. Ahí explica en ese sermón todo sobre el Imam Ali alayhi salam. Después, llamamiento a la ordenar al bien, impedir al mal. Imam Hussein alayhi salam le dice a los sabios, a los religiosos que están en Meca, ¿por qué están callados? Reciben sobornos y están callados. Y Imam Hussein alayhi salam concientiza a la gente sobre la naturaleza antiislámica de los omeyas, dejando claro que tienen que levantarse en contra de los omeyas, sembrando las semillas de la revolución contra los opresores, yihad cultural y muestra del modo y que ya tienen que levantarse en contra de los omeyas. Vamos a ver las palabras del Imam Hussein alayhi salam, estos religiosos, que yo creo que hoy en día hay que leerlo a todos los religiosos del mundo, los que están callados, porque ellos afirman el camino de Satanás. Ellos hacen que la gente se meta en el camino de Satanás, los religiosos corruptos. Por eso usted va a ver dentro de sus sermones esta borrachería. Dentro de sus sermones, aunque hablan cosas lindas, hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan de Moisés, pero en realidad están invitando hacia el camino de Satanás. Esos son hipócritas. Lo que Jesús en su sermón en el Mateo 23 critica a los fariseos. Hoy en día usted va a ver iglesias que defienden crímenes de Israel. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, malvenden. Eso es malvender la fe por cosa material. Vamos a ver qué dice el Imam Hussein alayhi salam. Dice, en verdad, Dios los reprendió por esto, porque veían las malas acciones y la corrupción de los opresores entre ellos y están callados. Y no los impedían de hacer lo malo, por deseo de lo que podían obtener de ello. Porque decía, si yo hablo en contra del gobierno, voy a hablar en contra de los sionistas, hoy voy a hablar en contra de Israel, voy a hablar en contra de Estados Unidos, voy a hablar en contra de los opresores, voy a perder cosas materiales, me van a censurar, me van a sancionar, me van a, no sé, limitar, entonces ya van a callarse. Por el bien material vas a callarte de la verdad.
por deseo de lo que podían obtener de estos corruptos y por el temor de aquello que temían, porque eran cobardes, porque tenían miedo. Porque en el camino de Satanás, en el reino de Satanás, Satanás maneja a los seres humanos, primero por el deseo y después por el miedo. ¿Sí? como shaitan yukhawwifu awliya'a, por amenaza. Lo que hoy en día usted va a ver que los arrogantes del mundo hacen. ¿Qué hacen? Amenaza. Ahí les matamos. Cuando una persona tiene el miedo, va a ser dominado. Te van a someter por el miedo, por amenaza. Sabotean a un pueblo por amenazas. Un pueblo que ya acepta las amenazas porque tiene miedo, porque es cobarde, va a ser dominado por Satanás durante la historia. Siempre ha sido así. En el Sagrado Corán habla del infierno, cuando en el infierno un grupo de los oprimidos entran en el infierno. Cuando dicen, Dios, nosotros fuimos los oprimidos, ¿por qué no has traído al infierno? Dios les va a responder a esta gente. Dice, ustedes han sido oprimidos, sometidos, callados. Es que no se levantaron en contra de los opresores de su tiempo. Por eso ustedes merecen ser castigados al lado del opresor. El oprimido va a ser castigado al lado del opresor por estar callado al lado del opresor. Es decir, por tu silencio has afirmado esa violencia. Por tu silencio has confirmado, has apoyado a ese tirano, a ese corrupto, a ese terrorista. Entonces el Imam Hussein critica a esos sabios, dice, por el temor de aquello que temían. Mientras que Dios nos enseña, dice, فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. No teman a la gente, tienen que temer a Dios. Y Dios dijo que los creyentes tienen que ser aliados, uno aliado de otro, pero ustedes estaban callados, veían cómo el enemigo está sacrificando, está matando uno por uno a los creyentes y estaba en silencio. Dios nos ordena que los creyentes tienen que ordenar al bien y prohibir el mal, pero ustedes estaban callados. Así que Dios comenzó con el mandato de ordenar al bien y prohibir el mal, una obligación para los sabios, para los religiosos, porque sabía que si se cumple esta norma de Dios, a través de esa norma, ordenar al bien, impedir al mal, todos los mandamientos de Dios van a ser cumplidas en la sociedad. Pero si tú estás callado, porque si yo voy a decir a esa persona que no fornica, si yo voy a decir a esa persona que no robe, voy a decir a esa persona que no sea tan injusta, le va a disgustar, no va a venir a mi sinagoga, no va a venir a mi mezquita, no va a venir, no me va a seguir más, voy a perder mis seguidores, voy a perder la plata. Entonces tú por interés te has callado. Entonces Dios te va a reprobar. Y el Imam Hussein alayhi salam dice, porque ordenar el bien y prohibir el mal es un llamado hacia el Islam, es el pilar principal del Islam, junto con devolver los derechos usurpados y oponerse al opresor. Esos son pilares del Islam. Y distribuir justamente el botín y los bienes públicos. No ponerlo como un privilegio para los ricos. Y tienen que tomar las limosnas de sus lugares apropiados y colocarlas en sus destinos correctos. Es que en una sociedad corrupta no se paga limosna y no se distribuye limosna en su lugar apropiado. Y ustedes, oh grupo de los religiosos corruptos, ustedes que son conocidos por el conocimiento, por sabiduría, por el Islam, ustedes que tienen ser famosos por bondad, pero ustedes que tienen que tener el miedo y temor de Dios en sus corazones, pero ustedes son quienes que el noble les teme, el débil los honra. ¿Sí? Así tienen que ser. Es decir, ustedes tienen que ser tan fuerte, tan sabio, tan valiente,
que los corruptos, los nobles, los comerciantes, los adinerados tienen que temerles a ustedes los sabios, porque por su lengua, porque ustedes son valientes. Y los pobres tienen que asilarse al lado de ustedes. Los pobres tienen que estar al lado de ustedes, pero son al revés. Pero lamentablemente, ustedes que tienen que interceder por los pobres, tienen que servir a los pobres, han ido al lado de los reyes. Caminan por los caminos con la dignidad de los reyes y la honra de los grandes. Ahora ustedes han buscado sus intereses. Es decir, han utilizado la religión para conseguir los deseos materiales. ¿Acaso no han obtenido todo esto porque se espera de ustedes que cumplan con el derecho de Dios? No es que sí han estudiado la religión para obedecer a Dios, ¿sí? Pero ustedes han despreciado el derecho de Dios, han despreciado el derecho del liderazgo de Dios, Ahlul Bayt, y han descuidado el derecho de los débiles. En cuanto a los derechos que consideran suyos, los han reclamado. Pero en cuanto a los derechos de los débiles, han sido callados, sin dar de su riqueza a los pobres, ni arriesgar su vida por quien la creó. Nunca han arriesgado su vida en camino de Dios. Siempre han buscado sus intereses. Ni se han enfrentado a sus tribus por la causa de Dios. Nunca has querido levantarte en el camino de Dios, enfrentando tal vez a su familia, enfrentando a su tribu. No lo han hecho. Ustedes desean de Dios su paraíso, la acompañan de sus mensajeros y las seguidores, pero ustedes lo que desean, pero ustedes no cumplen con lo que es requisito para llegar a lo que desean. Lamentablemente, ustedes solo han buscado la religión por el beneficio personal, ¿sí? Y ustedes son quienes buscan la buena reputación por la religión en el nombre de Dios. Sí. Pero, ¿qué les pasó? Mientras que se agitan por algunas promesas de sus padres, mientras que ustedes están descuidando el derecho del mensajero de Dios, mientras ustedes no tienen misericordia con la gente, mientras ustedes son quienes aceptan a los corruptos, a los reyes, no ordenan al bien, no impiden al mal. Y ustedes son las personas con la mayor desgracia por haber perdido las posiciones de los eruditos. Si tan solo escucharán, Imam Hussein así habla, fuerte a los sabios habla. Ustedes son quienes dicen esto es halal, esto es permitido, esto es prohibido, pero han sido callados. Hoy en día en el mundo islámico, la gran parte de los sabios musulmanes han sido sobornados y callados. ¿Cuántas veces has ido a una mezquita que vayas a ver que ellos critican a Israel, que defiendan al pueblo palestino? ¿Cuántas veces? O han secularizado las mezquitas que son inútiles. Nunca hablan de la política, nunca hablan del Islam, nunca hablan de la verdad, nunca ordenan al bien, nunca impiden al mal. Entonces, Imam Hussein alayhi salam empieza a criticar a ellos. Mira, pero ustedes han permitido que los opresores ocupen su lugar. Los sabios en el mundo, ellos que conocieron la verdad, permitieron que los opresores dominen. Han entregado los asuntos de Dios en la mano de los opresores. Entonces los opresores arrogantes actúan según las dudas y caminan en sus deseos. Es decir, con excusas justifican todos los pecados. Su autoridad sobre esto se debe a su huida de la muerte.
¿Cómo estos corruptos llegaron al poder? Porque ustedes los sabios tienen miedo de la muerte y su amor por una vida que los abandonará. Tienen un amor al mundo material para conseguir los bienes materiales, por eso están callados. Así que han entregado a los débiles en la mano de los corruptos opresores, dejando a algunos esclavizados y oprimidos y a otros débiles y derrotados en la mano de los corruptos. Ellos se mueven en el poder según sus opiniones y siembran la vergüenza según sus deseos, siguiendo a los malvados y atreviéndose contra el Todopoderoso, en contra de Dios. En cada ciudad de ellos hay un orador sobre su púlpito que grita: la tierra está abierta para ellos y sus manos están extendidas sobre ella. Y la gente son como siervos para ellos, incapaces de rechazar una mano que los toca. Algunos de ellos son tiranos obstinados y otros ejercen un poder severo sobre los débiles, obedecidos aunque no conocen a aquel que inicia la creación y la regresa, que si no conocen a Dios, verdaderamente ya no se conoce a Dios. Imam Hussein alayhi salam dice: ¡qué asombro! ¿Y por qué no he de asombrarme? Mientras la tierra está llena de engañadores crueles y de quienes dan caridad siendo opresores, que decir, hipócritas. Y entonces los gobernantes que no son misericordiosos con los creyentes. Entonces, mira, Imam Hussein critica bien fuerte a ellos y claramente nos explica que la causa de todo lo mal en la sociedad son los sabios sobornados cobardes, porque tienen miedo a la muerte. Entonces, por ello usted va a ver que la gente caerá en el pecado. Pero Imam Hussein alayhi salam, ¿qué hizo? Vamos a volver a la salutación que hemos empezado. El camino de Satanás está lleno de ignorancia y negligencia. Por dos caminos podemos despertar al mundo. El camino de los profetas es yuzakihem wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Purificación de alma. Cuando los profetas puedan llegar al mando, teniendo el gobierno en la mano, purificando a la sociedad, prohibiendo el alcohol, prohibiendo la fornicación, poniendo las reglas de la familia, prohibiendo oprimir a los oprimidos, y todo eso, quiere decir, eso es la purificación de la sociedad, purificando la comida que la gente come, purificando la escena que la gente ve, purificando lo que la gente escucha. Así, controlando la sociedad, purifican a la gente. Pero mientras tanto, el gobierno no está en la mano de los profetas, no pueden purificar la sociedad para después enseñarles la verdad. Entonces, muchos profetas, cuando vienen a aconsejar a la gente, cuando Ahlul Bayt, Imam Hussein alayhi salam, viene a aconsejar a la gente caída en la decadencia moral, la gente con corazón adormecido, la gente con corazón endurecido, la gente con corazón sucio, la gente que se convirtieron sordo delante de la verdad. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de esa gente corrupta? Rechazan al imam. En el día de la Ashura, cuando rechazaron al Imam Hussein alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam respondió y les dijo: mira, es que ustedes han comido mucha comida ilícita. Está lleno sus panzas de comidas ilícitas, robadas. Por eso no me hacen caso. En el día de Ashura es así. Entonces sí hay un otro camino para despertar al mundo. El camino de martirio. El hombre de Dios tiene que sacrificar todo lo que tiene para despertar al mundo. Es difícil. El Imam Hussein alayhi salam, como volvamos a leer ahora esa salutación. La paz sea con el elegido de Dios, el Imam Hussein. La paz sea con Hussein, el oprimido, el mártir.
La paz sea con el cautivo de las angustias y el asesinado por las lágrimas. Angustias. Es decir, cuando el hombre de Dios, el Imam Hussein, empieza, ese sabio Imam Hussein empieza a difundir la verdad, va a ser atacado por gentuza del gobierno. Shorai Ghazi es un juez, es sabio, pero es corrupto. Es un hombre corrupto, entonces empieza a atacar al Imam Hussein alayhi salam. Dice, Imam Hussein se ha levantado en contra del gobernador, por eso merece ser matado. Hay que suprimirlo. Así, ellos dictan un fatwa, un dictamen religioso en contra del Imam Hussein alayhi salam. Entonces va a ver que Imam Hussein ya es cautivo de las angustias. La gente le abandona, la gente le traiciona, porque la gente también son muy materialistas. Tienen miedo de la muerte. Pero el Imam Hussein es qatil al-abarat, asesinado por las lágrimas. ¿Qué significado tiene? Quiere decir, en Karbala, tanta angustia que recibió el Imam Hussein alayhi salam, tanta pena que recibió el Imam Hussein alayhi salam, dolores que recibió, es tan fuerte que nosotros negligente, ignorante y todo eso, cuando escuchamos eso, nos va a despertar la conciencia. Cuando lloramos al Imam Hussein alayhi salam con lágrimas, nos conectamos con Imam Hussein. Entonces lo llamamos qatilo al-abara. Imam Hussein lo explica, dice, ana qatilo al-abara. Yo he sido martirizado para que lloren para mí. Pero ese llanto, ¿para quién sirve? A nosotros sirve. Cuando tú lloras para Imam Hussein, te conectas con el espíritu puro del Imam Hussein alayhi salam. Cuando te conectas con el espíritu puro del Imam Hussein, ves el mundo desde este ángulo del Imam Hussein. Quiere decir, tú sin saber ya te estás conectando con el sendero de Dios, con la pureza. Por eso una lágrima para Imam Hussein alayhi salam, una gota de lágrima borra el amor de lo mundano en el corazón. Por eso una gota de lágrima para Imam Hussein alayhi salam apaga el fuego del infierno. Por eso desarraiga el amor del Imam Hussein, desarraiga el amor de lo mundano en tu corazón. Entonces Imam Hussein dice, ana qatilo al-abra, la yadhkuruni mu'minun illa ista'bar. Yo he sido martirizado para que lloren para mí. Un creyente no me recuerda, sino que llora para mí. Quiere decir, esta conexión con el Imam Hussein alayhi salam nos ayudará a entender la verdad, a acercarnos al Imam Hussein alayhi salam. Entonces aquí llegamos a ese punto que decimos, oh Dios, has honrado al Imam Hussein con el martirio. Con el martirio. ¿Qué es el martirio? Quiere decir, una persona muere, todos morimos, ¿no? Pero una vez una persona elige en la defensa de la verdad, elige la muerte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, tiene una fe tan convincente, tiene presente a Dios en su vida, que está dispuesto a sacrificar todos sus intereses. Ya nosotros tenemos la vida, tenemos cosas materiales. Imam Hussein dio todo en el camino de Dios. Quiere decir, es una muestra de la fe perfecta. Para una persona que tiene duda, cuando ve al Imam Hussein, dice, él era sabio. Entonces existe Dios, sí. Como Imam Hussein amaba a Dios. Como entregó todo en el camino de Dios. Es un ejemplo. Entonces Dios a través del martirio honró al Imam Hussein alayhi salam. Honró. Que decir, Imam Hussein se convierte como un ejemplo para toda la humanidad, para volver hacia Dios, para amar a Dios. Porque Dios merece ese amor. Imam Hussein tanto amaba a Dios que estaba dispuesto a dar todo en el camino de Dios. Entonces todos los que tenían duda sobre el camino del Imam Hussein, cuando vieron toda esa calamidad que Imam Hussein lo aguanta con la paciencia, entonces creyeron en Imam Hussein alayhi salam. Incluso algunos enemigos se arrepintieron en el día Ashura. Volvieron a integrarse al ejército del Imam Hussein alayhi salam. Entonces, en esa salutación decimos, oh Imam Hussein alayhi salam, tú has entregado la sangre de tu corazón para despertar a los siervos de Dios, de su negligencia, de su ignorancia, de su extravío.
Tú lo has salvado. Entonces, con el Imam Hussein se puede salvar el mundo. Cuando usted explica al Imam Hussein, el ejemplo del Imam Hussein, el ejemplo de un sabio que no quiso recibir el soborno, un sabio que estaba dispuesto a decir la verdad cueste lo que cueste. Hoy en día eso es lo que necesitamos. Usted va a la iglesia, está callado. Va a una mezquita, están callados. ¿Por qué están callados? Porque tienen miedo. Pero el Imam Hussein dio el ejemplo de valentía. Sabio, pero valiente. Sabio que expresa la verdad. Sabio que va a luchar en contra de la ignorancia, en contra de la violencia. Sabio que no quiso empezar la guerra, pero resistió. Una persona que no sea valiente, sea pacífica, pero sea valiente. No violento, pero pacífico, pero a la vez valiente. Esa persona atrae a los corazones. Entonces decimos, ¿quién está en contra del Imam Hussein? Los que estaban sordos y ciegos por el amor de lo mundano. Por eso derramaron la sangre del Imam Hussein. Mostraron tanta crueldad en contra de él y su familia. En el día de Ashura, una de las personas que volvió hacia el Imam Hussein se arrepintió. Era un comandante del ejército del enemigo. Esa persona se llamaba Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Era uno de los valientes de la ciudad de Kufa. Era un hombre muy conocido por su valentía. El hombre está valiente, pero no conoce la verdad con certeza. Sí quiere trabajar para el gobierno, ganar dinero, pero es valiente. Hurr es el primer ejército, es ese primer grupo del ejército del enemigo que va a interrumpir el camino del Imam Hussein hacia Kufa. Hurr va a detener al ejército del Imam Hussein, al grupo del Imam Hussein, con un ejército de 1000 soldados. En ese encuentro es muy interesante, porque Hurr, aunque es del ejército del enemigo, pero es una persona muy respetuosa delante del Imam Hussein alayhi salam. Y va a decir al Imam Hussein, oh Hussein, no te puedo permitir que vayas hacia Kufa, ese camino es prohibido. Entonces Hurr obliga al Imam Hussein a elegir el camino del desierto, lo cual le lleva hacia Karbala. El Imam Hussein está dirigiéndose hacia Najaf, hacia Kufa. Hurr le va a interrumpir el camino y le va a desviar hacia Karbala, hacia el desierto, donde no hay agua. Entonces, una escena muy interesante es cómo Imam Hussein trata al ejército de Hurr. Ese ejército enemigo le ha interrumpido el camino. Pero ellos vienen del desierto muy sedientos. El ejército de Hurr son 1000 soldados muy sedientos. Imam Hussein ordena a regar agua a todo el ejército de Hurr. El mismísimo Imam Hussein viene, ayuda y le entrega agua a ellos. Incluso le dan agua a los caballos de ellos. Todo el depósito de agua que tienen, los sacos de agua lo traen y lo van a dar al ejército de Hurr. Hurr va a ver, Imam Hussein es un hombre noble. Imam Hussein es un hombre que no tiene odio en su corazón. El Imam Hussein es pura, bella, un amor puro, una nobleza total. Es un hombre que quiere guiar a la humanidad. Imam Hussein entrega agua a su enemigo que le ha interrumpido el camino. Cuando llega el momento de rezo, entonces Imam Hussein alayhi salam hace azán y le dice al ejército de Hurr, ¿ustedes rezan separados o rezan con nosotros? Hurr dice, oh Hussein, todos rezamos con usted, aunque yo soy tu enemigo, pero rezamos con usted, porque tú eres el nieto del profeta. Entonces Hurr conoce la verdad. Incluso se dice Hurr cuando estaba saliendo de la casa, el mismo Hurr dice, escuché como una revelación de un ángel que me decía, Hurr, bienvenido al paraíso, buenaventurado seas. Y Hurr mismo responde a ese sonido interior que escucha. Dice, ¿cómo voy a ser buenaventurado que estoy yendo para luchar en contra del nieto del profeta del Islam? Veámoslo. Hurr conoce que la verdad está con Imam Hussein, pero por interés material dice, ay, no importa, no voy a seguir la verdad. Como muchos de nosotros conocemos la verdad, pero por un interés
temporal, decimos, ay, no vamos a seguir la verdad, no vamos a hacer lo correcto. Muchos de ustedes conocen el Islam, pero dice, ahora no, es que si voy a convertirme al Islam o voy a poner el velo islámico, eso va a haber dificultades. Hor pensaba lo mismo. Pero el Imam Hussein vino para despertar a Hor. Entonces Hor, que ya es así, sabe la verdad, pero por un interés no quiere aceptar la verdad, está en una duda, conoce al Imam Hussein, reza junto con Imam Hussein. Cuando ahí llegan hasta el Karbala, donde los otros ejércitos de enemigos vienen. Ahora Hor poco a poco va a ver la crueldad, la maldad del ejército enemigo. En el día Ashura, Omar ibn Saad organizó su ejército y designó a los comandantes de cada sección. Él nombró a Hurr ibn Yazid como comandante de los Bani Tamim y Bani Hamdan. Le puso a Hor el valiente y tú vas a ser. Cuando el ejército se preparó, se alistaron para luchar contra el ejército del Imam Hussein. Hor vio que ya realmente quieren matar al Imam Hussein. Él pensaba que ellos solo quieren impedir que Imam Hussein llegue a Kufa. Pero cuando vio esa maldad tan expuesta, Hor, al ver que los kufíes estaban decididos a luchar contra el Imam Hussein, se acercó al jefe, al Umar ibn Saad, le dijo, ¿de verdad quieren luchar contra Hussein? ¿Quieren matar a Hussein? Omar Saad dijo, sí, por Dios. Será una batalla tan feroz que lo más fácil, lo más sencillo va a ser cabezas cortadas y manos que también van a ser cortadas. Hor dijo, ¿acaso no han escuchado propuestas de Hussein? Hussein no quiere guerra. Imam Hussein le han invitado, he aceptado esa invitación y viene aquí. Pero, ¿por qué no han aceptado al Imam Hussein alayhi salam? Omar ibn Saad dice, es cierto, Imam Hussein no busca la guerra, pero ¿qué vamos a hacer que Yazid, el rey corrupto, nos ha ordenado? Nos ha ordenado. Yo estaba viendo una entrevista de un soldado israelí que él era una entrevista con France 24, es un canal de Francia. El mismo soldado israelí decía, me disgustaba ir a atacar a las casas palestinas de los palestinos, entrando por medianoche, solo mostrando nuestro dominio, mostrando nuestra soberanía en contra de los palestinos. Al soldado sionista dice, no me gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Que nos están ordenando esa violencia, todo nos están ordenando los jefes del ejército y los jefes políticos. Que si él mismo sabe que está en mal camino, sabe que está en mal camino. No es que una persona no sepa que está en mal camino, lo sabe, pero a sabienda está cometiendo ese pecado. Pero Hor era valiente. Entonces Hor estaba pensando. Entonces Hor se apartó de Omar ibn Saad, se quedó en un rincón del ejército mirando ambos lados. En un lado está el ejército de Omar ibn Saad. Omar ibn Saad es un intérprete del Corán, es un hombre que es un religioso. Quien luchó en contra de Imam Hussein era un religioso, ojo. Quien dictó fatwa en contra de Imam Hussein era un religioso. En el nombre de la religión mataron a Imam Hussein. Por eso cuando mataban cada uno de la familia del Imam Hussein, gritaban Allahu Akbar, como terroristas de ISIS. Como terroristas de ISIS. Hoy en día algunos en el nombre de la Biblia están matando a los palestinos. En el nombre de Tanaj, en el nombre de Moisés. Eso es el camino de los fariseos, quienes Jesús les critica. Dice, el reino de Dios está más cerca a las prostitutas que a los fariseos. Eso es claro, tienen que entenderlo. Entonces Hor está viendo entre el paraíso, el camino de Hussein con pocos seguidores y una muerte segura si quiere incorporarse a Hussein. Y el camino de Satanás, el sendero de Satanás, Omar ibn Saad, tal vez poco le van a dar dinero, tal vez le van a dar un puesto de trabajo, pero ¿cómo? ¿A quién tiene que vender su vida? ¿Al ejército de Satanás o al ejército de Dios? Eso es lo que le preocupa a Hor. Entonces, Hor está pensando, uno de los compañeros de Hor le acerca, dice, ¿qué estás pensando, Hor? ¿Quieres atacar?
Hor temblando no responde. Entonces ese compañero de Hor dice, nunca había visto Hor en ese estado, porque Hor era valiente, nunca temblaba. Hor, ¿qué te pasa? ¿Qué estás temblando? Hor dice, por Dios nunca, ese compañero de Hor le dice, por Dios nunca te he visto así en ninguna batalla. Si alguien me preguntaría quién es el hombre más valiente de la ciudad de Kufa, yo decía, Hor es el más valiente. ¿Qué te está pasando? Hor dice, me veo entre el paraíso, el ejército de Hussein, y el infierno, el ejército de Yazid. Por Dios, que aunque me corten en pedazos y me quemen con fuego, no elegiré otra cosa que no sea el paraíso. Así es el valiente. Dice, sí que voy a elegir el camino de Dios. Dicho esto, golpeó su caballo y se dirigió hacia las tiendas del Imam Hussein alayhi salam. Oh Hussein. Imam Hussein, queridos hermanos, es para nosotros, es para los pecadores. Imam Hussein recibió a Hor. Imam Hussein en esta noche quiere recibir a nosotros, a los pecadores. Hor le había interrumpido el camino, le había amenazado al Imam Hussein, le había asustado a su familia, pero aún así el Imam Hussein misericordioso. Imam Hussein que entrega sangre de su corazón para guiar a la humanidad. Imam Hussein ahí está esperando a Hor. Tal vez Imam Hussein está haciendo súplica a Dios. Dios guíe el camino de Hor. Imam Hussein le está esperando. Se ha narrado que llegó con un estado de confusión y lágrimas. Hor muy arrepentido de lo que ha hecho a Hussein, porque él era la primera persona que te interrumpió el camino para Hussein, diciendo que nunca imaginó que los kufíes llevarían la situación a la guerra y pidió perdón al Imam Hussein. Se dice que Hor llega descalzo a las tiendas de Hussein y ahí llorando, pidiendo perdón. El imam rezó por su perdón y le dijo, tú eres un hombre libre, Hor. Palabra Hor significa libre. En esta vida, en la otra. Hor con su escudo invertido en señal de arrepentimiento entró en el campamento del Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein lo aceptó enseguida. Queridos hermanos, esa noche es para volver hacia Dios. Es una noche de arrepentimiento. Nosotros tal vez por los pecados nos hemos alejado de Dios. El Imam Hussein alayhi salam es para los pecadores, es para los que quieren volver como Hor, con valentía volver hacia el Imam Hussein alayhi salam. Hor se acercó al Imam Hussein alayhi salam, la paz sea con él, y dijo con humildad, que mi vida sea sacrificada por ti, Hussein. Oh hijo de mensajero de Dios, yo soy aquel que te impidió regresar. Te escolté y te obligué a acampar en ese lugar desértico. Nunca pensé que rechazarían tus propuestas, te llevarían a ese destino. Nunca pensaría que esa gentuza quieren matarte. Por Dios, si hubiera sabido que esto sucedería, nunca hubiera hecho lo que hice. Ahora me arrepiento ante Dios de lo que he hecho. Halli min tauba. Será aceptado mi arrepentimiento. Así Hor llorando pidió el arrepentimiento. El Imam Hussein alayhi salam le dijo, bienvenido seas. Hor, aquí estamos para recibirte. Después de arrepentirse, Hor se colocó frente al ejército de Umar ibn Sa'ad. Comenzó a aconsejarlos. Así dijo a ellos. Era tan valiente Hor. Empezó a defender al Imam Hussein alayhi salam. Dijo, oh gente, ¿acaso las propuestas de Hussein, la paz sea con él, les hizo? Imam Hussein les habló, él quiere paz. ¿No son suficientes para que Dios los aleje de luchar contra de Hussein? Ellos respondieron, habla con el jefe, Omar Saad. Y Omar Saad no quiere menos que matar a Hussein. Entonces, el Hor continuó gritando, hablando a esa gente corrupta. Oh pueblo de Kufa, que vuestras madres lloren por vosotros.
¿Acaso no fuisteis vosotros quienes llamaron a ese hombre noble, prometiéndolo que lucharíais a su lado contra sus enemigos? Ustedes son traidores. Ahora que ha venido Imam Hussein hacia vosotros, le habéis retirado vuestro apoyo. Os habéis alineado con su enemigo y queréis matarlo. Lo habéis acorralado, le habéis cerrado los caminos, impidiéndole respirar. Lo habéis sitiado desde todos los lados, le habéis prohibido dirigirse a las tierras y ciudades amplias de Dios, hasta convertirlo en un prisionero en vuestras manos, sin que pueda hacer nada por sí mismo ni defenderse del daño. Habéis bloqueado para él y su familia el agua de ese río Éufrates, de la que beben los judíos y los cristianos y los zoroastrianos. Solo ese hijo de profeta no puede beber agua, en la que se bañan los cerdos y los perros, pero prohíben entrada al agua al hijo del profeta, mientras que sus hijos, sus mujeres se están muriendo de sed. Así defendió al Imam Hussein. Qué mal han tratado a los hijos de Muhammad, que Dios no sacie vuestra sed en el día del juicio final. En ese momento, los arqueros del ejército del enemigo empezaron a disparar en contra de él, y otros le empezaron a atacar. Hor era uno de los primeros mártires de Karbala. En el tiempo entre el arrepentimiento de Hor y su martirio no fue largo. Se narra que Hor pidió al imam permiso para ser el primer combatiente y el primer mártir, diciendo que así como fue el primero en salir en contra de Imam Hussein, él quiere arrepentirse y ser el primero en morir al lado del Imam Hussein. Según lo que se narra, lo que Hor quiso decir con ser el primer mártir era que quería entregar su vida y no quería ver al Imam Hussein martirizado. Entonces, de inmediato, tras un breve diálogo con el imam le permite. Hor toma su caballo, va a luchar en contra de los enemigos. Algunos dicen que mató 18 de los valientes del enemigo. Entonces, los enemigos le acorralaron por todo lado, le atacaron. Por todo lado le atacaron a Hor. Pero Hor, valiente, luchó defendiendo al Imam Hussein alayhi salam, recitando poesía que mostraba su valentía, pero recibió heridos por todo lado. Su caballo recibió muchos heridos, sangraba su caballo. Pero Hor luchaba, decía, mientras estoy vivo voy a defender al Imam Hussein alayhi salam, hasta que cortaron los pies de su caballo. Hor cayó de su caballo, siguió luchando de pie, hasta que le dieron un golpe tan fuerte a la frente de Hor, a la cabeza de Hor, que le sangró, y hasta que al final se cayó. La sangre corría por sus orejas y su frente. Hor continuó luchando con valentía y logró derrotar a más de, algunos dicen 18, algunos dicen 40 enemigos. Según algunos narradores que dicen, cuando Hor cayó al suelo, de repente es como un león que cae. Se levantó con su espada en la mano y continuó luchando hasta que tras un combate feroz alcanzó el martirio. Pero vamos a ver, queridos hermanos, el guerrero Hor, cuando cayó al suelo, quizás sintió una conmoción en su corazón. ¿Acaso Imam Hussein me ha perdonado? ¿Acaso Imam Hussein, en ese momento que ya estoy muriendo, viene a despedirme? Tal vez se decía en sí mismo, si Imam Hussein me ha perdonado. Dicen que el imam llegó y tomó la cabeza de Hor en su regazo. La tenía una profunda herida. Hor tenía una profunda herida en la frente. Dicen que el imam
tenía un pañuelo blanco y le vendó la herida. Imam le limpia la sangre de la frente con el pañuelo. Imam le dice a Hur: buenaventurado seas, bienvenido al paraíso. Y Hur muere en el brazo de Hussein. Assalamu alayka ya Abu Abdullah. La paz sea contigo, oh Hussein. Hur, en ese último momento de su vida, muere en el brazo de Hussein, tranquilo. Pero, ¿qué le pasa en el día de Ashura cuando Imam Hussein se quedó solo? Imam Hussein, cuando ya está solo, que cuando todos los compañeros de Hussein han caído, de repente le llega una piedra y golpea la frente del Imam Hussein. Imam Hussein viene a limpiar, levanta la camisa para limpiar la frente, esa sangre que está cubriendo su ojo. El pecho de Hussein queda a la vista y estos malvados le disparan a Hussein en el corazón con una flecha de 3 puntos. Ya Hussein, cuando Hur cayó herido en el campo de Karbala, abrió sus ojos y vio que el Imam Hussein está a su lado. El Imam tomó la cabeza de Hur en sus brazos, pero cuando cayó Imam Hussein alayhi salam, ¿qué le pasa? Cuando Hur calla, que va a caer, el Imam le va a abrazar. Con sus benditas manos le limpia la sangre de los ojos de Hur. El Imam le prometió el paraíso. Con una sonrisa de tranquilidad, Hur muere, entregó su alma en el brazo de Imam Hussein. Pero que los corazones se quiebran por Hussein. El oprimido, el solitario, cuando el caballo de Hussein ya no tenía fuerza. Hussein cayó en la tierra del campo de batalla, delante de los enemigos que lo rodearon por todo lado. Ya no hubo quien vaya a defender a Hussein. El solitario abrió José los ojos. Cuando Hur abrió los ojos, vio a Hussein. Pero cuando Hussein abrió sus ojos, vio cómo el ejército del enemigo se está dirigiendo hacia las tiendas donde estaban las mujeres y los niños indefensos de Hussein. Hussein se apoya a su espada, se levanta y grita con una voz herida: si no tienen religión, al menos tengan conciencia y sean hombres libres. Aún yo estoy vivo, vengan por mí, no vayan por mi familia. Shemr, el asesino, el maldito, dijo: debemos matar primero a Hussein y luego atacar a las tiendas y a sus mujeres, a su mujer y a sus niños. Hussein, por las últimas, en el último momento, por las múltiples heridas y los golpes, perdió la conciencia, conocimiento. Ya cayó el Imam Hussein. Cuando volvió a abrir sus ojos, que vio Hussein, sintió un gran peso sobre su pecho. Que miró Hussein, vio que Shem está sentado sobre su pecho con el cuchillo afilado en la mano. En el Islam se dice: cuando uno está muriendo, no pongan algún peso sobre su pecho, dejen que muera tranquilo. Pero Hussein en ese momento
En los últimos momentos, Hussein está muriendo, pero Shem está sentado sobre el pecho de Hussein. El oprimido en el momento de su muerte tenía Shem el maltido sobre el pecho. Todos digan, oh Hussein, oprimido Hussein. Cuando cada mártir de Karbala caía, Imam Hussein estaba a su lado, le daba consuelo. Pero cuando oprimido cayó, los enemigos le atacaron por todo lado y Shem estaba degollando a Hussein. Y la hermana de Hussein, Zainab, estaba viendo la escena. Zainab, hermana de Hussein, ¿qué escena está viendo? Shem jalisun ala sadre. Shem con un cuchillo en la mano está sentado. Zainab, un grito lleno de dolor, grita, va Muhammad, va Ali. Todos digan, oh Hussein, oh Hussein, oh oprimido Hussein, oh oprimido Hussein. Todos juntos vamos a hacer Sinezani, inshallah, en el nombre de Imam Hussein. Hussein el oprimido, Hussein el oprimido, en Karbala cayó valiente, en Karbala cayó valiente, Jorem brazo de amado Hussein. Hussein limpió su frente, Hussein limpió su frente, cielo y tierra han llorado, cielo y tierra han llorado. Todos juntos. Hussein el oprimido, Hussein el oprimido, Hussein el oprimido. Mi corazón llora en este día, Hussein el oprimido, Hussein el oprimido. Hussein el oprimido, Karbala sangra, tierra bendecida, Hussein el oprimido, Hussein el oprimido, su caballo cayó sin vida, Hussein en la arena herido, Hussein el oprimido. Ve tiendas, niños, la huida. Si no hay fe, sed libres, ha pedido Hussein el oprimido, Hussein el oprimido. Mi corazón llora en este día, Hussein el oprimido, Hussein el oprimido. Karbala sangra, tierra bendecida, tierra bendecida. Vamos. Shem se sienta con cuchillo
Shemr se sienta con cuchillo sobre su pecho santo y puro. Hussein el oprimido, Zainab grita en el exilio. Oh Muhammad, oh Ali, oh Muhammad, oh Ali, Hussein el oprimido, Hussein el oprimido. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, وعجل فرجهم. Oh Dios, acepte nuestras lágrimas por Hussein. Oh Dios, haz que nuestros corazones laten por su amor. Permítenos ser firmes en el camino de la verdad, oh Señor. Apresura la llegada del Imam Mahdi. Cuida y protege y de larga vida a nuestro amado líder Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Perdone nuestros pecados por el Imam Hussein. De salud a los enfermos, de abundancia en nuestra vida, nuestro sustento. Denos valentía para defender a la verdad y a los pueblos oprimidos en Palestina, en otro lado. Que nuestra última palabra sea Ya Hussein. Que nuestra visita en la tumba sea con Hussein. En el día del juicio final, Dios, cuéntanos entre los seguidores de Hussein que reciben la intercesión del Imam Hussein. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjal farajahum.